Shalom amigos y hermanos, tengo un estudio interesante que quiero compartir con ustedes. He estado meditando en los últimos días, también viendo lo que pasa en el mundo, toda la crisis humanitaria debido a la guerra, también de alimentos, etc. Según el calendario judío rabínico, estamos en el año 5782. Según el calendario judío caraíta, estamos en el 5992 y surgió una inquietud en investigar cuál es esa diferencia, el porqué de esos 210 años. Encontré que el calendario rabínico toma en consideración solamente los años de esclavitud de Israel en Egipto, como los 220 años, mientras que el calendario caraíta está basado en la totalidad de los años que ellos estuvieron en Egipto, es decir, incluyen los 210 años en que tuvieron paz o no fueron esclavos. Según lo que dice Shemot o Éxodo en el capítulo 12, verso 40, que dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y nosotros vamos a ver ahí que esos 210 años hace la diferencia, por lo tanto, yo me inclino por estar en el año 5992. También es importante mencionar que los caraítas son judíos que no aceptan el Talmud. Para ellos, la norma de vida es solamente la Torá, es decir, la ley de Moisés. Según Isaías, capítulo 46, es muy importante ver estas palabras del profeta. Nos van a dar luz para lo que voy a compartir en Isaías, capítulo 46. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es importante, lo por venir, lo futuro, él lo anuncia desde el principio. Y hemos leído este dato de los años en Egipto en el libro de Shemot, que está al principio. También es importante en el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, ver lo que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, cuyo contexto es justamente lo relacionado a los últimos tiempos. Habla de lo que muchos consideran como tardanza de Yeshua el Mesías en regresar. Y dice entonces, según de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis. ¿Qué dice? No ignoréis. Algo que realmente muchas veces hemos ignorado, mucho tiempo hemos ignorado. Esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que quiero compartir con ustedes es que si el calendario caraíta está correcto y son los 5992 años, significa que se cumplirían 6000 años cuando lleguemos al año 2030. ¿Por qué esto es importante y relevante para nosotros? Porque según esta carta de Pedro, en la que recordemos que una cosa importante es saber que al Padre, para el Eterno, son importantes en las profecías las fechas. Ejemplos rápidos. Cuando habla con Abraham y anuncia, profetiza la esclavitud en Egipto, le dice la cantidad de años o las fechas. A Jeremías habla de los 70 años de cautiverio, cuándo irían, cuándo regresarían. No hablemos de Daniel, donde vemos imperios y también profecías para el fin fechadas. Entonces, no es que estamos nosotros tratando de ser agoreros o adivinos, sino que el Padre siempre puso fechas. Y además dice que nos dio, según Salmos capítulo 19, los primeros versículos, nos puso el sol, la luna y las estrellas para que nosotros entendamos también su plan perfecto de sus planes y también los tiempos. Ahora, si nosotros entendemos que la humanidad desde Adán hasta el final tiene que tener 7000 años, ¿ok? Esa semana. Y si nosotros vamos a Bereshit, Génesis capítulo 2, verso 2, donde se nos dice que el Eterno trabajó en la creación 6 días y el séptimo reposó. Significa que si la humanidad tiene 6000 años, se requiere un séptimo milenio de reposo. Y es lo que efectivamente dice el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 9. Y aquí es muy interesante porque nos traducen así las versiones. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces nosotros decimos, claro, un reposo porque Cristo es el reposo.
Pero si nosotros vamos al interlineal del griego, ¿qué es lo que realmente el Padre inspiró para que se escribiera aquí? Se nos dice que queda un reposo sabático. La palabra griega ahí es sabatismos. Y entendemos que sabatismo no tiene que ver ni con domingo, ni con reposo, ni con la palabra Cristo. Tiene que ver con un reposo sabático. Es el séptimo milenio. Después de 6.000 años, tiene que haber un séptimo milenio para que acabe todo y comience la eternidad. Ese es el milenio que habla Apocalipsis capítulo 20, que nosotros estaremos reinando con Yeshua el Mesías desde Jerusalén sobre todas las naciones de la tierra. Todas las naciones tienen que vivir los 7.000 años, pero el séptimo milenio es un 1.000 años diferente, porque Yeshua el Mesías, el retoño, el descendiente de David, reinará con vara de hierro a todas las naciones. Entonces, tenemos, y son pocas citas, ¿no? Para pensarlo, amados. Lo de la semana, es más, por ejemplo, dentro de esa semana de que el séptimo milenio sería el reposo, es interesante también, por ejemplo, considerar que Malaquías en el capítulo 4 nos menciona que nacerá el sol de justicia, siendo una profecía sobre Yeshua el Mesías. Pero ¿cuándo vino Yeshua el Mesías? En esa semana de los 7.000 años, o los 7 días, recordemos, un día como 1.000 años. Vino en el cuarto milenio, o sea, en el cuarto día de la semana de toda la humanidad. ¿Y por qué tenía que él venir, el sol de justicia, en el cuarto día? Porque según también Bereshit, en el capítulo 1, verso 14, se dice que el sol fue creado junto con la luna en el día cuarto. Se creó en el día cuarto de la creación. No son coincidencias. Ahora, si nosotros analizamos la escritura, las palabras de Yeshua el Mesías, de Pablo, siempre respecto a los últimos días son: no se dejen engañar, porque os engañarán. Serán sorprendidos como ladrón en la noche. Entonces, si analizamos todos los contextos de esas palabras, implica que mucha parte del pueblo de Dios, del Elohim, del Eterno, no entenderá los tiempos. ¿Qué te dice a ti el 2020? No nos dice nada. Pero ese es un año según un calendario gregoriano, romano. Nosotros no somos un pueblo romano, somos un pueblo de raíces hebreas. Nuestro Salvador es hebreo, la escritura fue dada al pueblo hebreo en el idioma hebreo. Si no lo entendemos, si no entendemos las señales de los profetas en el Tanaj, de la ley, la Torá de Moshe, si no entendemos que Yeshua el Mesías, sus discípulos, Pablo, todos hablaban y decían siempre que todo estaba ocurriendo para que se cumpla lo dicho por, todo en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento es un cumplimiento. No podemos ver el Nuevo Testamento como algo aparte. Y si todas las profecías para la primera venida del Mashiach se cumplieron, se van a cumplir las segundas. Cierro este video diciéndoles, lo único que pudiera haber un error es que los caraítas no hayan hecho un cálculo y no sé exactamente el año que ellos dicen. Pero se entiende que esto viene desde la antigüedad, que lo han estado siguiendo. Y si analizamos el contexto político, militar, económico, amados, viene una crisis terrible de alimentación, de falta de alimentos. Viene una crisis económica para Europa, para Estados Unidos, terrible, producto de esta guerra y las consecuencias. Va a haber más conflictos militares y cuando el mundo llegue a un caos, se levantará el que la escritura dice que se levantará. Estamos realmente a las puertas y debemos estudiar, debemos escudriñar la profecía, la escatología, para que no seamos sorprendidos. Porque Pablo bien dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, nosotros no estamos en las tinieblas para que su venida nos sorprenda como ladrón. Nosotros debemos estar preparados. Por eso la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 dice que ellas estaban esperando. Cuando Mateo 24 dice que el día y la hora nadie lo sabe, no significa que no tengamos idea que puede ser en cualquier momento, porque ahí habían esposas que estaban esperando, sabían, no el tiempo exacto, el día, la hora exacta, pero sabían. No pueden haber estado velando meses, semanas, años. El Padre nos da señales proféticas, nos pone fechas en la propia escritura, en códigos que tenemos que descubrir. Estoy seguro que estamos a las puertas. No, nadie puede decir, ni yo tampoco, el día exacto o el año exacto, pero todo apunta, amados, a que estamos realmente en vísperas. Vienen cosas muy terribles para la tierra y no ha habido rapto y no habrá rapto, porque el rapto es la reunión de todos, el recogimiento de todas las naciones, del remanente de Israel, del pueblo de Elohim, de su congregación, de su iglesia, y eso está cercano.
Que el Padre les bendiga y les guarde. Shalom.